Para todos en Medellín hoy, esta es una imagen que trae a la memoria buenos momentos. Encuentro con la familia, amigos, vacaciones. Solo verla provoca recuerdos de sabores y olores que hacen a muchos suspirar y desear volver a estar pronto ahí, en los alumbrados del río. Sin embargo, lo que muchos recuerdan y pocos de las nuevas generaciones conocen es que estas actividades no siempre se pudieron hacer en el río así como se ve hoy. Tuvo su época donde esto era imposible y por supuesto mucho atrás el río era limpio, no estaba canalizado, tenía vida propia, menos gente abusaba de él y más gente lo quería, como rezan las palabras de los viejos. Río Medellín, si pudiera hablar. A la llegada de los españoles, el río Medellín era el principal atributo del Valle de Aburrá. Su murmullo envolvía el ambiente como una proclama de libertad y de paz. Los aborígenes venían a mirarse en sus remansos y a coquetear con los astros en el mágico espejo de sus aguas. Es que del río se sacaba todo el provecho económico porque el río está formado por unos sedimentos muy importantes para la agricultura. Aquí se cultivaban el maíz, los frisoles y todas las hortalizas y frutas que servían de alimento para los aborígenes. La fauna daba hasta para el bagre. Aquí había bagre en el río Medellín. Había mucha, como decir, guaguas, conejos, liebres, gurres y todas esas variedades de animales que servían para la alimentación y el acompañamiento. Antes del siglo XX el río Medellín era todavía limpio. Le cuento que, no siendo tan limpio todavía, yo conocí señoras que procesaban las vísceras de los cerdos y las llevaban a lavar al río Medellín, aquí en el puente de Guayaquil. El río Medellín fue un lavadero de oro. Es que en el río Medellín hubo mucho barequeo de oro en los siglos XVII y XVIII, que es que precisamente son cosas que no se tienen en cuenta. Y desde el punto de vista económico, el río era una vía de transporte para las maderas que se traían desde Envigado hacia la ciudad, para las construcciones de todo tipo que se hacían aquí. Cuando la villa empezó a crecer, el río empezó a causar problemas. Las crecientes dañaron los cultivos y parcelaciones y por eso se vio la necesidad de comenzar a rectificar su curso. Madera rellena de piedra, que conocían como trinchos, fueron las primeras formas que se conocieron de intervención directa al río hacia 1941. Ya con esos trinchos se pensó en convertirlos en verdaderas estructuras de concreto y más adelante se hizo la canalización, que en verdad es un ataúd para el río. Los años pasaron, más gentes llegaron y el río tuvo que ser transformado. Era inevitable, el río se había transformado para siempre y la ciudad comenzaba a articularse a lo largo de sus aguas. Era inminente, el desarrollo iba a llegar. Una mancha roja volvió a aparecer en las aguas del río Medellín sin que nadie sepa de dónde viene ni con qué sancionar al responsable. El río Medellín permaneció así cerca de 10 horas. Ya regresamos. Las aguas ya fueron analizadas. Estamos pues muy contentos y no tenemos pereza, hombre, para defender a nuestra naturaleza. Pongámonos pues las pilas. El 18 de octubre de 2009 fue quizás un día muy importante para muchos. Estaban dolidos, indignados, espantados. Una semana antes el río se había visto rojo. Las
Millonarias multas que impondrán a las 3 empresas que han teñido el río Medellín con sustancias contaminantes. Comunidades denunciaron una mortandad de peces en el río Porce, donde llegan las aguas del afluente. Autoridades ambientales se encargaron de encontrar a los responsables. Las autoridades ambientales anunciaron que los controles serán extremos en 2011. El río se había ensuciado, lo habían ensuciado y eso dolía. Y aún hoy en día, 1 año y medio después, la mancha de rojo está en la memoria de muchos. Empresas Públicas de Medellín recibe y trata en su planta de San Fernando, al sur del Valle de Aburrá, el 30% del alcantarillado de la empresa, proveniente de los municipios de Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella y una pequeña parte de Medellín. El objetivo del tratamiento en la planta es alcanzar un porcentaje de descontaminación de carga orgánica sobre el agua residual que entra, es decir, limpiar el agua. La primera etapa del proceso consiste en retirar los sólidos gruesos y las arenas que pueden viajar incorporadas en el agua residual que viene desde el alcantarillado público. Bolsas plásticas, pitillos, cuscas de cigarrillo, arena, tripas, ratas, tablas, hojas. Una etapa posterior del proceso corresponde a dejar retenido los sólidos pesados que puede traer el agua residual y que sean sedimentados por gravedad. El proceso siguiente es un proceso biológico con microorganismos, donde estos microorganismos se alimentan de la contaminación, de la suciedad que trae el agua, y producto de esa alimentación se logra obtener un lodo que, siendo más pesado que el agua, queda retenido en algunos de los tanques de la planta. Así, el agua residual es descargada al río Medellín con un grado de descontaminación equivalente al 80%. Es decir, los 1.300 litros por segundo de agua que entran a la planta son sometidos a varias etapas de tratamiento que la limpian casi en un 80%. Eso significa que entra totalmente sucia y que es devuelta al río en condiciones de poder engendrar vida, en un proceso que dura unas 8 horas desde que entra hasta que sale, dejando en la planta unas 90 toneladas de residuos. Estamos en la quebrada La Presidenta. Esta es una de las cientos de quebradas que son afluentes del río Medellín, tanto en el lado oriental donde estamos como en el lado occidental. El programa de saneamiento nuestro no solamente comprende el río, sino también las quebradas. Es un espacio público pues, que se ha recuperado gracias a que la quebrada está saneada. Lo que hemos hecho acá entonces es simplemente recoger las aguas residuales, construyendo colectores paralelos a la quebrada y evitando que esas aguas lleguen a la quebrada, pues generando los malos olores y todas las molestias. ¿Qué pasó entonces en octubre de 2009 cuando el agua llegó a la planta teñida de rojo, vertida presuntamente por la empresa Color Química? Para las aguas coloreadas en particular, el tratamiento biológico no tiene básicamente ningún efecto sobre el agua coloreada. El agua residual de descargas industriales, sanitarios y aguas domésticas en particular son tratadas en la planta, pero ingresan directamente a la planta. Esto significa que si alguien contamina con un colorante el agua de alcantarillado, es posible y seguro que ese color va a estar en la salida de la planta como si fuera un agua que pasó por el tratamiento, pero sin hacerle nada. Porque normalmente las sustancias coloreadas son de naturaleza o mineral o compuestos orgánicos muy complejos de una contaminación muy alta. Y esa contaminación tan alta no está prevista en el diseño original de la planta. Hoy, luego de instaurada la acción legal para comprobar quién y qué fue lo que pasó con esa coloración que manchó el alma de los medellinenses, casi 2 años después, solo las partes saben en qué va el proceso. De manos de la Autoridad Ambiental Urbana del Valle de Aburrá, el área metropolitana, el caso pasó a manos de Corantioquia, entidad con la misma función pero al nivel departamental. Cuando se manchó el río Medellín, nosotros dimos el nombre de la empresa
Sin embargo, la Procuraduría consideró que nosotros habíamos vulnerado un derecho y nos quitó el caso. Entonces, por eso nos cuidamos ya bastante de decir los nombres de las empresas para que no nos vayan a quitar la competencia y poder terminar el proceso sancionatorio totalmente. Este es el pronunciamiento del área metropolitana. Ni de Cor Antioquia ni de Color Química, presunta empresa responsable, Infrarrojo pudo obtener respuesta. Las voces ciudadanas esperan que sí se esté avanzando en el proceso y que suceda algo, pero que suceda y pronto. Nosotros durante 15 días más o menos tuvimos en el grupo de Facebook la entrada de 1.400 personas. Dijimos pues que la humanidad era muy ingrata porque ensuciaban el río, porque podía ser, si puede haber pescaditos, lo puede matar esa cosa que a él le echan. Me dolió tanto que me acordé cuando mi papá muy niño me pegaba esas pelas tan duras, ¿verdad? Y le duele a uno el alma, le duele el corazón, ver que las personas, el problema tan grande que hay a nivel mundial de medio ambiente, el recalentamiento global, y los empresarios en vez de ayudar a solucionar el problema, lo complican más. Por otro lado está a veces y paradójicamente la indolencia ciudadana. Mientras muchos se manifiestan, otros no ven, no quieren ver o no creen que cada uno es responsable del río. La intención de quienes se pronuncian es importante, indiscutible, pero ¿y el resto del tiempo cuando lo mediático no está presente? ¿En dónde están todos? Desde esa fecha, octubre de 2009, y aunque han existido otros muchos derrames denunciados por los medios, no se ha visto otra manifestación pública por este hecho. Yo creo que a medida que se vaya presentando como incidentes del calor, de todo esto, la gente se va a ir tocando poco a poco. Y yo creo que esto también pues va a ser algo que va a tocar la gente un poquito. Pero yo creo que sí se vienen haciendo despacio, pero se vienen haciendo como todos unos procesos de educación, de concientización. Cultura, yo creo que nos demoramos como un poquito para generar una verdadera cultura pues en la comunidad. O toca decir, como decir, a la gente hay que tocarle el bolsillo como para que le duela y diga, tengo que hacerlo. Quizás sea un precedente lo que aquí se necesita. Ya desde el punto de vista gubernamental, en mi opinión, considero que deben ser un poco más estrictas las leyes de vertimientos en los cauces, porque si no se pone más rigurosa esta normatividad, pues algunas empresas van a seguir tirando sus vertimientos directamente al río, prefieren pagar sus tasas retributivas y van a seguir haciendo esto mientras no se ponga más fuerte la normatividad. Yo creo que ojalá llegáramos a un momento en el que esto no se deba hacer por ninguna empresa, no sé qué hacer con las tasas retributivas, pero es decir, no permitir que las empresas arrojen estos vertimientos y paguen esa tasa retributiva, van a seguir contaminando. La Ley 1259 de 2008 advierte que es competencia de cada municipio reglamentar y sancionar dicha conducta. Se advierte que hay casos en los que los cobros no se traducen en dinero. En Medellín, el encargado del cobro es la Subsecretaría de la Defensoría de Espacio Público. Cuando son cobradas, las multas van desde medio hasta 15 salarios mínimos legales vigentes. Yo digo que la solución es hacer más rigurosa la norma. Obviamente detrás de eso hay una serie de intereses y políticos, económicos, ¿cierto? Es posible que las empresas digan, mira, pues si esto va a ser así, mis costos de tratamiento van a ser muy altos y no voy a poder sostener mi empresa. Entonces es algo bien complicado, porque es posible que el gobierno diga, listo, vamos a ser bien estrictos, no vamos a permitir ningún vertimiento, pero hay involucrados unos costos allí para las empresas. Una ciudad para ser sustentable tiene que ser ambientalmente sostenible. Y yo creo que la sostenibilidad de la ciudad empieza mucho con el adecuado manejo de sus aguas, con no darle la espalda a las aguas, no verlos simplemente como cloacas o como alcantarillados, sino como fuentes realmente de vida, de desarrollo, de progreso. Un poco lo que se ha hecho en los últimos años es que se ha vuelto la mirada sobre el río, se ha vuelto a poner la mirada sobre el río, la gente ya empieza a caminar a lo largo del río y eso yo creo que es una cuestión muy importante para desarrollarse como una ciudad sostenible. Desde la perspectiva académica hay varias cosas que se están haciendo, desde hace, yo me atrevería a decir desde
Hace más de 6 años todas las universidades o varias de las universidades de la ciudad están participando en un proyecto del área metropolitana que se llama la Red del Río Medellín o Red Río, donde lo que estamos haciendo es monitoreando y vigilando la calidad y la cantidad de agua en el río Medellín. Eso se espera que impulse proyectos y propuestas académicas de hacia dónde ir transformando y vigilando la calidad del río. Hay necesidad de enseñarle a todos los vecinos, inclusive mediante estímulos en el cobro del impuesto predial, que si un vecino vive a la orilla del río y se esmera por mantenerlo limpio, eso le puede significar una calificación para que el impuesto predial sea menor para él, y de esa manera estimular a los demás vecinos para que hagan ese esfuerzo y entonces de esa manera pueda limpiarse el río. Ya regresamos. Yo me levanto a las 4 de la mañana y empiezo a mirar el reloj, que llegue la hora de empezar a organizarme. Salgo de la casa faltando un cuarto para las 5, llego al río faltando un cuarto para las 6 y ya de ahí ya a laborar. Lo máximo hasta mediodía. Eso depende de cómo esté el río. Hay veces que el río está muy apretado, saca uno por ahí 3 o 4 canoaitas. Pero cuando el río empieza a bajar material, saca uno por ahí 6. Yo estoy acá porque he calmado mis necesidades. Aquí se consigue uno el sustento para el hogar. Y fuera de eso, aquí no tiene que dependerle uno cuentas a ninguno. Como tener un patrón encima, toda hora encima que haga esto, no, aquí hace uno, si uno quiere trabajar, trabaja. Y si no, no trabaja. Como Luis Fernando, Valentina también trabaja en el río. Tiene 70 años y depende de lo que el río le provea para subsistir. Nosotros usamos palas, zaranda, asadón, machete. Ya, nosotros usamos estas palas. ¿Y ustedes mismos las compran? Sí, cada pala de estas vale 20.000 con el cao, con este palo. Usamos estas zarandas. Esto es para zarandear la arena para que quede limpia. Prácticamente mis hijos se criaron ahí sacando arena, pero ahora ya desde hace unos días para acá mi hijo se colocó a trabajar. Mi hija también está trabajando. Ya ahora prácticamente ahí no quedo sino yo. Como a ellos, durante sus 100 kilómetros de recorrido, el río abastece a cientos de personas en su sustento diario. Por eso respetarlo se hace necesario, además de solidario. Por esa razón, EPM, uno de los usuarios más importantes, tiene más proyectos para ayudar en la mejoría del río Medellín a través de su programa de saneamiento. El proyecto Planta Bello ya inició su ejecución, ya el interceptor, que es la obra que por medio de un túnel va a llevar a lo largo de 8 kilómetros, desde Moravia hasta el sitio de la planta, las aguas residuales de Medellín y Bello, ya está en ejecución desde el 1 de abril, todavía no ha empezado la obra, pues, pero están los diseños detallados, ya tiene su interventoría también. Y ahora el 10 de agosto recibimos las propuestas para la planta de tratamiento de aguas residuales Bello. La idea es que a comienzos del año entrante estemos iniciando, son 3 años de construcción, de modo que en el primer semestre del año 2015 esperamos ver los resultados de todas estas inversiones y todos estos programas. Gracias a las aguas saneadas que son depositadas al río por EPM, se destaca hoy el hecho de que este tema de los malos olores esté muy controlado. Es gracias a lo que estamos haciendo, de todo este programa de saneamiento. Y también puedes observar que instituciones muy importantes como por ejemplo Bancolombia deciden construir su sede al lado del río. Hay algunas urbanizaciones en el mismo sector que incluso se apropian del nombre del río. Ciudad de Mi Río se llama un proyecto importante que hay. Si el río fuera como antes, que todo el mundo le daba la espalda, pues a nadie se le hubiera ocurrido ponerle ese nombre a un proyecto.
Sin embargo, el compromiso de la empresa con mayor cobertura de servicios públicos en Medellín y todos los demás usuarios del río están llamados a través del clamor popular a no escatimar en esfuerzos, ni intenciones, ni presupuestos, porque deben tener presente que no es un favor el que le están haciendo al río, es una deuda que le están pagando. Este año, en temas de vertimientos, hemos fallado 5 procesos sancionatorios. Sí, en contra de vertimientos que se han realizado. No todos son de industrias, puede ser también de comercio o de servicio, ¿cierto? O sea, hay cualquier actividad productiva que produzca un vertimiento y que no lo haga dentro de los parámetros legales, pues es susceptible de esa sanción. A nosotros no nos gusta decir tanto los nombres porque además está en proceso, por ejemplo, de apelación de las empresas. O sea, las empresas tienen derecho a un debido proceso. Cuando yo fallo y digo usted es el culpable, ellas tienen derecho a reponernos esa decisión y estamos en esos procesos. Entonces, por eso hasta no estar totalmente culminado ese proceso, no nos gusta dar el nombre de la empresa para que no se vulnere ningún derecho de parte de ellos. De este año tenemos otros 4 procesos y el año pasado todavía tenemos pendiente la resolución de otros 5 procesos. No puedo decir que no se esté haciendo nada, se están haciendo cosas muy importantes y en una buena línea, pero hay que seguir invirtiendo y invirtiendo aún más. Falta, por ejemplo, más conocimiento, falta más investigación, más apoyo a la investigación, falta que también de las empresas, mucha más conciencia ambiental. La academia juega el papel desde lo técnico, de encontrar los estudios necesarios que tengan que hacerse para ver si eso que yo te digo puede lograrse. Una vez se tenga esa propuesta y la universidad diga, mira, si hacemos esto podemos disminuir la contaminación del río de esta forma y luego tratar de poner de acuerdo como a la empresa y al Estado. Poner a jugar esas 3 entidades a veces puede ser difícil, pero yo creo que se puede lograr. Si no hay voluntad, si no hay decisión, si no hay plata y si no hay un verdadero compromiso con la necesidad de sanear el río Medellín, no se puede lograr nada. Hoy en día hay movimientos en el mundo muy importantes hacia la recuperación de materias primas, o sea, incorporadas a los mismos procesos industriales. La industria nuestra debería apuntarle a eso mismo. El río no es de empresas públicas, el río es de la ciudad, lo disfrutamos todos. Ojalá los únicos colores que se vieran en el río fueran los del arco iris encima de él, los del reflejo de las luces de la Navidad o los que produjeron estas gafas que fueron los protagonistas en la marcha de hace 1 año y medio y que pretendieron sensibilizar frente al tema. ¿Y qué vi? Todo verde. Todo verde. Aplausos para los que hacen esfuerzos y por lo menos hacen que el río pueda ser transitable en sus riberas. Un llamado a quienes aún carecen de conciencia y lo agreden continuamente y un reconocimiento para quienes lo conocen y aman y tienen la suerte de tenerlo limpio, aunque sea en sus recuerdos. Con las muchachas ilusionadas y risueñas de cuello alto y falda hasta los pies que venían a encender su corazón junto al río, dejando olvidada su pubertad en el cajón de las muñecas. Para denunciar alguna anomalía en el río, llame a las líneas 123 o al 385-6000. Hizo la canalización que en verdad es un ataúd para el río. Los años pasaron, más gentes llegaron y el río tuvo que ser transformado. Era inevitable, el río se había transformado para siempre y la ciudad comenzaba a articularse a lo largo de sus aguas. Era inminente, el desarrollo iba a llegar.
Una mancha roja volvió a aparecer en las aguas del río Medellín sin que nadie sepa de dónde viene ni con qué sancionar al responsable. El río Medellín permaneció así cerca de 10 horas. Ya regresamos. Las aguas ya fueron analizadas. Para todos en Medellín hoy, esta es una imagen que trae a la memoria buenos momentos. Encuentro con la familia, amigos, vacaciones. Solo verla provoca recuerdos de sabores y olores que hacen a muchos suspirar y desear volver a estar pronto ahí, en los alumbrados del río. Sin embargo, lo que muchos recuerdan y pocos de las nuevas generaciones conocen es que estas actividades no siempre... Es que en el río Medellín hubo mucho barequeo de oro en los siglos XVII y XVIII, que es que precisamente son cosas que no se tienen en cuenta y desde el punto de vista económico, el río era una vía de transporte para las maderas que se traían desde Envigado hacia la ciudad para las construcciones de todo tipo que se hacían aquí. Cuando la villa empezó a crecer, el río empezó a causar problemas. Las crecientes dañaron los cultivos y parcelaciones y por eso se vio la necesidad de comenzar a rectificar su curso. Madera rellena de piedra que conocían como trinchos fueron las primeras formas que se conocieron de intervención directa al río hacia 1941. Ya con esos trinchos se pensó en convertirlos en verdaderas estructuras de concreto y más adelante siempre se pudieron hacer en el río así como se ve hoy. Tuvo su época donde esto era imposible y por supuesto mucho atrás el río era limpio, no estaba canalizado, tenía vida propia, menos gente abusaba de él y más gente lo quería, como rezan las palabras de los viejos. Río Medellín, si pudiera hablar. A la llegada de los españoles, el río Medellín era el principal atributo del Valle de Aburrá. Su murmullo envolvía el ambiente como una proclama de libertad y de paz. Los aborígenes venían a mirarse en sus remansos y a coquetear con los astros en el mágico espejo de sus aguas. Es que del río se sacaba todo el provecho económico porque el río está formado por unos sedimentos muy importantes para la agricultura. Aquí se cultivaban el maíz, los frisoles y todas las hortalizas y frutas que servían de alimento para los aborígenes. La fauna daba hasta para el bagre. Aquí había bagre en el río Medellín. Había mucha, como decir, guaguas, conejos, liebres, gurres y todas esas variedades de animales que servían para la alimentación y el acompañamiento. Antes del siglo XX el río Medellín era todavía limpio. Le cuento que, no siendo tan limpio todavía, yo conocí señoras que procesaban las vísceras de los cerdos y las llevaban a lavar al río Medellín aquí en el puente de Guayaquil. El río Medellín fue un lavadero de oro.